Que la paz y la gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Amén. Esta preciosa mañana, pues más que contento de estar en la casa del Señor, y qué bueno poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. También darle la bienvenida a los hermanos que se han ido incorporando durante el culto, y que en esta mañana sea una mañana de, bueno, es una mañana de regocijo. Gloria a Dios. Estamos, esta semana se está celebrando Semana Santa, y yo quería compartir un poco en el libro de Lucas, capítulo 23, del verso 13 al 19. Vamos a compartir 6 versos y vamos a leerlo. Esto aquí es un relato donde está Pilato hablando está hablando con los fariseos, con los escribas, con el consejo que formaba allí el concilio, y él está hablando a ellos. Y del verso 13 al 19 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Él aquí está refiriéndose a Jesús. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, o sea, fuera con Jesús, y soltemos a Barrabás. Dice el verso 19: este había sido echado, o sea, Barrabás, había echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ya el hermano ha orado, ya ha presentado esta parte. Hermanos, y yo me quiero enfocar un poco en este hombre. Aquí hay un relato de 2 hombres de Jesús que le estaban llevando preso, y allí Pilato está diciendo: este hombre yo lo he interrogado, yo no encuentro ningún delito en él. Le castigaré y nada más y lo soltaré. Pero el otro decía: no. Fuera con este hay que crucificarlo, suéltanos Barrabás. Y Barrabás dice que era por sedición, estaba preso, y por un homicidio también. Verá, tanto había un hombre que no había hecho nada y le iban a crucificar. Hermanos, déjame decirte que en la vida de muchos hombres ha influenciado una nación. O sea, en la vida de muchos hombres ha influenciado una nación, una filosofía, una historia. Yo creo que todos somos testigos, ¿no?, de que en la vida de muchos hombres hay muchas influencias. Y muchos han influenciado en una nación, en una filosofía, en la historia, los pensamientos, la arquitectura, las artes en generales. Pero la muerte de Cristo ha cambiado la vida, pensamiento, corazones de millones de hombres y de mujeres. Y quería centrarme en esta vida de Barrabás.
Y Barrabás nos representa a todos. ¿Y por qué digo que nos representa a todos? Porque Barrabás debía de morir y Jesús murió en lugar de Barrabás. Y en este caso, nosotros merecíamos el castigo, pero Jesús se hizo maldición por nuestro pecado. Y mirando esta historia de Barrabás, me hace entender de que también en esa sedición, en esos homicidios, estaba tú y estaba yo. Y todavía en la sociedad hay muchos que están viviendo una vida así. Y aún nosotros tenemos esperanza de que Dios va a cambiar. Hermano, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si te das cuenta que está entre paréntesis, esta parte está entre paréntesis porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De la maldición de la ley. Déjame decirte que la ley en sí no era maldita, porque la ley se la dio Dios al pueblo de Israel. Lo que era maldito era lo que se hacía, porque la ley decía si se hacía tal cosa, le iba a suceder la consecuencia de lo que hacía. Y era que el libro de Deuteronomio, de capítulo 21 en adelante, el verso 20, si lo leemos en casa, nos vamos a dar cuenta que si una persona era sorprendido en una sedición o en un homicidio, lo mismo que estaba Barrabás, tenía que ser apedreado porque la ley lo mandaba así. No era que la ley era maldita, sino lo que se hacía. Entonces, era apedreado y después de apedreado era colgado en un madero. Y esa señal de que era colgado era la señal que toda la gente identificaba: ese hombre murió en maldición. Ese hombre fue maldito. Y por eso Pablo aquí en el libro de Gálatas dice, él dice: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, y está entre paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Jesús se hizo maldición. Jesús no fue maldito. Se hizo maldición por tu pecado y por mi pecado. Él cargó el peso que nos correspondía a ti y a mí llevar. Y él lo llevó en la cruz y llevó también el de Barrabás. Barrabás le tocaba morir por sedición y asesino, y Jesús fue y soltaron a Barrabás. Él llevó el peso, el pecado. En una ocasión le decía que Jesús hacía el papel del pararrayo. El pararrayo está hecho para que la descarga eléctrica que venga, pues en vez de hacer daño al electrodoméstico o a la casa, la descarga eléctrica cae allí y ya se consume sobre tierra y no hace daño. Es decir, que la ira de Dios que venía sobre ti y sobre mí, la llevó Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús es el pararrayo, que Él fue el que cargó, el que se responsabilizó de esa carga, de esa ira que venía sobre nosotros por causa de la desobediencia desde allí, desde el huerto del Edén con Adán y Eva. Eso que venía sobre nosotros lo cargó Jesús en la cruz de Calvario y se hizo maldición por nuestro pecado.
Pero déjame decirte que Jesús la exhibió públicamente. Él no fue a escondida. Él no fue solamente por un grupo, sino que fue por todo. No solamente por Barrabás, no solamente por aquellos dos malhechores que estaban allí presos, que también le iban a crucificar, sino que también fue por toda la humanidad, todo aquel el que cree en él. No el que por todo murió, sino que por todo aquel el que cree en él. Y que cree que él llevó el pecado de cada uno, que lo cargó en la cruz de Calvario. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13, dice: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue un cheque firmado. Fue un cheque que nosotros no teníamos para pagar. Y como Barrabás también, que estaba por sedición y asesinato, y le tocaba morir en aquella cruz, Jesús también dijo: yo por él firmo este cheque. Y dice la Biblia que lo exhibió públicamente. Públicamente lo exhibió en la cruz del Calvario. Entonces él dijo: por ti muero yo. No tienes que hacer nada, porque yo lo hago todo por ti. Solamente tienes que creer. Y eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él pagó. Se dio a sí mismo, no importando la consecuencia, no importando cuál fuera el dolor, no importando cuál fuera el sufrimiento. Hermano, déjame decirte que en Jesús no había un plan B. Nosotros en cualquier plan que tenemos, cualquier proyecto, siempre tenemos un plan B. Otras veces decimos hay que tener una carta bajo la manga. Pero Jesús fue sin un plan B. Todos los planes eran plan A. Él vino desde los cielos, dejó su trono de gloria y vino a la tierra porque vio que había una necesidad. Y había un mundo que se perdía, que no tenía esperanza, y solamente Él podía salvar la humanidad. Y por eso se hizo maldición por tu pecado y por mi pecado. Lo llevó en la cruz de Calvario. Y por eso, hermanos, vale la pena servir al Señor. Vale la pena buscarle. Y vale la pena meditar en estos tiempos, en esta Semana Santa que se está celebrando. ¿Qué significa esta semana? Porque no es algo, no es cualquier cosa. Significa que Jesús llevó tu pecado, mi pecado en la cruz. Y que Él se dio a sí mismo. El libro de Gálatas, capítulo 1, de versos 4 y 5.
Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pablo termina aquí este verso diciendo, amén. Y qué bueno cuando vemos aquí un apóstol que está confirmando la palabra. Y después que él le escribe, dice amén, lo cual significa así es. Eso es una garantía, es un sello de seguridad. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, a veces estamos pendientes de que Dios cambie el mundo. Yo no sé si también en algunas oraciones tú has orado y has dicho, Señor, cambia el mundo. Pero nosotros como seres humanos estamos pendientes de que Dios cambie al mundo. Pero déjame decirte una cosa. Dios no está interesado en cambiar al mundo. Dios está interesado en salvar la humanidad. Y cuando hay una humanidad salva, que reconoce que Jesús murió en la cruz de Calvario y que llevó mi pecado, entonces voy a tener un nuevo comportamiento en mi vida. Pero Dios no está interesado en cambiar el mundo, sino en salvar la humanidad que se pierde. Y tiene que haber una convicción en el ser humano. Y esa convicción, lo único que la puede dar se llama Espíritu Santo. Y cuando la humanidad está convencida de saber que aquel castigo, como iba a morir Barrabás allí en aquella cruz, y Jesús le salvó. Así mismo Él te salvó a ti, me salvó a mí de aquella cruel muerte por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero fue Jesús el que lo hizo todo por cada uno de nosotros. Hermano, Dios nos ve justo. Dios te ve santo. Porque nos ve cubierto por la sangre de Jesús. Dios no te ve santo a ti por el esfuerzo que tú hagas. Dios no te ve justo porque sea una buena persona. Te ve justo y te ve santo porque te mira a ti cubierto con la sangre de Jesús. En el libro de Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había una enemistad entre el hombre y Dios. Había una enemistad por causa del pecado. Y ahora tú y yo somos justificados por medio de la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que tú y yo tenemos hoy, la tenemos porque Cristo nos la dio. Por eso Él le decía allí a la multitud y a los discípulos, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Y si hoy tenemos paz para con Dios, si hoy estamos a cuenta con Dios, si hoy tú y yo estamos alabando y glorificando al Señor, es porque Cristo Jesús nos dio la paz. Él fue ese puente
que unió esa enemistad que había entre el hombre y Dios. Cristo Jesús muriendo en la cruz de Calvario. Hermano, la muerte en cruz tiene un valor. Esa muerte en cruz tiene un valor, el cual si nosotros nos damos cuenta y meditamos un poco qué significa la muerte de Jesús, es algo que tiene un valor. Todo depende, hermanos, en las manos de quien esté. Vi algo anoche y decía, esta pelota en mi mano vale 30 euros, pero en la mano de Jordan vale 30 millones. Y otro decía, este bate en mi mano costaría 100 pesos, pero en la mano de un jugador de Grandes Ligas costaría millones. Pero salía otro y dice, estos clavos en mi mano no tendrían ningún valor, pero en la mano de Jesús sí tiene mucho valor, porque fue el valor de salvar la humanidad. Hermanos, pero tenemos que meditar en qué mano lo queremos poner. Si tú quieres tener ese valor, tenemos que ponerlo en la mano de Jesús. Porque fue aquella muerte en la cruz de Calvario, el cual hoy nos ha dado a nosotros esa paz y nos ha dado el perdón. Y mediante aquella sangre derramada en la cruz de Calvario, hoy tú y yo somos limpios. Y hoy alabamos y glorificamos el nombre de Jesús. Justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo voy a leer de nuevo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó mi pecado, llevó tu pecado, y lo llevó, y por eso se hizo maldición. No era que Jesús fue maldito, porque Jesús en ningún momento tuvo pecado, sino que se hizo maldición porque llevó el pecado tuyo y mío en la cruz de Calvario. Muchos se mutilan el cuerpo, otros hacen penitencia pensando que obtendrán salvación por medio de esto. Hermano, déjame decirte que todo lo llevó Jesús en la cruz. Y el único sacrificio que tenemos que hacer es obedecer y creerle a Él. Ese es el único sacrificio que Jesús pide de ti y de mí y de la humanidad. Creer en Él y obedecerle. El libro de Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Aquella rebelión que se levantó Barrabás en el pueblo, y aquella sedición que él hizo, el cual fue preso porque también hubo una muerte y también él fue culpable,
era lo mismo que tú y yo también estábamos haciendo. Isaías dice, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquellos latigazos que azotaban a Jesús, aquella espada que traspasó su corazón, es la garantía de tú y yo estar aquí hoy, alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y dame decirte que cuando le daban los latigazos con aquellos látigos, el cual le levantaban la carne, y puede ser que le perforaran los pulmones, cada vez que le daban aquellos latigazos, todo eso lo merecíamos tú y yo, por causa del pecado, la desobediencia que veníamos acarreando desde el huerto del Edén con Adán y Eva. Pero no solamente esto, sino que él allí, estando crucificado, le traspasaron aquella espada en el costado, traspasando el corazón. Porque si solamente fueran los latigazos, si solamente fueran el maltrato físico, y lo hubieran bajado de allí, lo hubieran enterrado, muchas personas hubieran dicho, y muchos científicos ahora investigando hubieran dicho, este hombre solamente le dio un mareo y se quedó en coma, y lo enterraron así y después despertó. Es posible que hayan dicho eso. Pero la Biblia dice que por su llaga fuimos tú y yo curados. Aquella espada que traspasó el corazón es la garantía de saber de que Jesús estaba muerto. Pero qué bueno que al tercer día resucitó triunfante y victorioso. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Qué bueno que hoy nosotros podemos cantar con gozo y contar con alegría. El apóstol Pablo dice en una de las cartas, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque sorbida es la muerte y victoria. Y qué bueno que Jesús absorbió la muerte en victoria y que Él se levantó triunfante y victorioso y que hoy nosotros podemos alabarle y glorificarle porque Él vive y vive y reina por los siglos de los siglos. Vale la pena buscarle. Vale la pena alabar y glorificar el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Éramos ovejas descarriadas, pero apareció un pastor, apareció un obispo de nuestras almas, el cual nos pastorea. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, el cual nos lleva a delicados pastos. Nos lleva a esas aguas de reposo. Que infunde aliento con su vara y su cayado. Hermano, el pastor lleva una vara para azotar las ovejas cuando se quieren salir del camino. También tiene un cayado por si se cae, él la saca, la protege del lobo, la protege del león.
la lleva a delicados pastos, la lleva a agua de reposo. Pero cuando se sale del camino, con la vara también le azota. Y déjame decirte que no te sorprenda cuando te quieras salir del camino y encuentres una vara que te azote el buen pastor. Porque Él es el buen pastor. Y Él cuida de las ovejas. Y Él castiga al hijo que ama, porque no lo quiere ver perdido. Es como el padre que quiere un hijo, siempre lo quiere ver por buen camino y le da buenos consejos, porque quiere lo mejor. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros, quiere lo mejor para nosotros y nos pastorea y nos lleva a lugares delicados. Pero es que también decimos, es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y solamente cuando decimos la palabra nada, miramos solamente la parte buena, porque somos así los seres humanos. Siempre vamos mirando la parte buena. Ah, Jehová es mi pastor y nada me faltará, solamente miro lo bueno, no me faltará el trabajo, no me faltará el alimento, no me faltará nada. Él está conmigo, yo le sirvo y yo soy su hijo. Yo soy su hijo mimado y nada me va a faltar. Hermano, la palabra nada incluye muchas cosas. La palabra nada también incluye lo bueno y también lo malo. Si no vamos a hablar negativo, no me faltará el dolor. No me faltará el luto. No me faltará el desánimo. Pero solamente lo miramos en lo positivo. Nada me faltará. Si Él está con nosotros, es verdad, nada nos va a faltar. Pero también Él puede azotarnos y también duele cuando azota. Pero déjame decirte que todo Él lo hizo por ti y por mí. El libro de Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y es que Isaías veía de antemano ya que el mundo se descarriaba. Cada quien se apartaba por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso se hizo maldición por nuestro pecado. Hermano, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 10, dice que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Él murió, pero también resucitó. Y ya sea que tú y yo estemos vivos, o que ya estemos muertos, cuando Él venga a buscar su iglesia, dice aquí el apóstol Pablo en esta carta, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por eso es que no hay que tenerle miedo a la muerte. No le temas a la muerte si tú estás con Cristo. Ahora, si tú no estás con Cristo, entonces sí. Pero si estás con Cristo, no le tengas miedo a la muerte. Porque sorbida es la muerte en victoria. Y la muerte cree que nos va a hacer un daño. No.
La muerte no nos va a hacer un daño porque vamos a estar con Cristo morando por los siglos de los siglos. Y eso es lo que importa. Y por eso fue que Jesús murió en la cruz de Calvario. Para llevar tu pecado, mi pecado. Para que un día estemos con Él. Y moremos con Él por los siglos de los siglos. Hay un coro que siempre cantábamos allí en la República Dominicana, que dice: si será de día cuando Cristo venga, o si será de noche, tampoco lo sé. Pero de algo estoy seguro, de que mi alma lo espera. Y que no importa la hora cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Y eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante. De que yo no sé cuándo Cristo venga, pero que no me importa la hora, yo estoy preparado. Porque he creído que Él murió en la cruz y que resucitó y que llevó mi pecado. Y que ahora lo que me cuesta es creer y obedecer. Y permite, Señor, que cada día, hermanos, nosotros podemos meditar un poco en lo que significa el sacrificio que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Y qué valor tuvo esa muerte en la cruz, el cual llevó mi culpa, tu culpa, la llevó en la cruz, para que hoy tú y yo estemos en paz con Dios, y que podemos alabarle y glorificarle, y que ya no tenemos que ir, hermanos, a ofrecer un sacrificio todos los años, que ya no tenemos que ir para que alguien presente por nosotros, sino que tú y yo somos responsables en sí mismos de presentarnos delante de Dios y llevar ese sacrificio en obediencia y creer. Que cada día más haya en nosotros ese sacrificio de obedecer y creer. Y que no solamente nos conformemos con mirar, sino que creamos en su palabra, creamos en su promesa de que Él murió, que Él resucitó y que volverá otra vez. Como aquellos apóstoles que estaban allí esperando en el Monte de los Olivos, en el capítulo 1 de los Hechos, verso 11. Él estaba allí todo. Cuando Jesús estaba con ellos, Jesús ascendió al cielo. Se quedaron todos así perplejos mirando y viendo una nube que les cubría. Pero vinieron dos ángeles y se pusieron alrededor y dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando? En otras palabras, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están turbados? Ese Jesús que ustedes vieron que ascendió al cielo, Él mismo volverá. Amén. Y vendrá a buscarnos. Amén. Hermano, ese Jesús que fue crucificado. Amén. Ese Jesús que fue maltratado y que también fue allí en la tumba. Él mismo también resucitó. Pero también volverás a buscar una iglesia que le alabe. Amén. Y que crea en Él. Amén. Y que lo obedezca. Que Dios te bendiga. Amén. Y que Dios te guarde.